¿Quieres conocer más de tus impuestos? ¿Saber tus derechos como contribuyente? Sintonízate en Frecuencia Fiscal, un programa de análisis, difusión e investigación, con los contadores públicos Hugo René Ortiz y Luis Alberto Padrón. ¿Eres emprendedor, estudiante o empresario? Frecuencia Fiscal es para ti. Te invitamos a que seas parte de esta nueva cultura en los impuestos. Comenzamos. Buenas tardes, bienvenidos a su programa Frecuencia Fiscal. Los saluda el contador público Hugo René Ortiz. Saludamos a nuestro compañero en cabina, Luis Alberto Padrón. ¿Qué tal, Hugo? ¿Qué tal, Luis? Le recordamos nuestros medios de contacto: el teléfono en cabina 8387-0665, el correo electrónico dudas@frecuenciafiscal.com.mx. Le recordamos también la página en Facebook Frecuencia Fiscal, el canal en YouTube Frecuencia Fiscal, donde pues nos pueden seguir y pues ahí ver algunos de los programas anteriores. Y bueno, Luis, pues, ahora sí que esta semana se ha caracterizado porque pues, hay mucha información, ¿no? Parecería que algunas cosas siguen igual, no cambian y que el paso del tiempo dará su curso, mas sin embargo yo creo que es momento de tomar ahora sí las riendas de la situación, porque hay cosas que requieren tiempo, como el tema de la contabilidad electrónica, como el tema del régimen de incorporación, que hay que estarlos monitoreando y no esperarnos a la fecha fatal. Ciertamente, Hugo, y bueno, pues nada más haciendo un paréntesis, el día de ayer fue la toma de protesta del nuevo presidente del Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León, Roberto Cavazos. Fue por ahí la celebración solemne, bueno, pues donde estuvimos por ahí haciendo presencia de la toma, recepción de este nuevo mandato de Roberto, que le deseamos, bueno, pues los mejores de los éxitos, ¿no?, en este nuevo emprendimiento, y bueno, pues va para allá nuestro saludo afectuoso. Así es, y por ahí también tuvimos oportunidad de ahora sí saludar a algunas de las autoridades de diferentes instituciones, y pues la idea es que nos visitan aquí en el programa para hablar de algunos otros temas que también son de interés para la comunidad. Así es, y bueno, pues también solicitarle a los radioescuchas, ¿verdad? Así como, bueno, pues nos hacen favor de enviar sus dudas y comentarios, bueno, pues también algunas observaciones u opiniones que quieran que comuniquemos a través de este medio, bueno, pues va también bienvenido, abrimos los micrófonos para esas opiniones en un momento dado, ya una vez que las revisemos, si es del interés del público, bueno, pues las hacemos extensivas a través de este medio. Así es, y también, bueno, por recordarles que nosotros estamos ubicados en Monterrey, Nuevo León, más sin embargo, sabemos que este programa lo sintonizan a través de YouTube en otras partes de la República. Entonces, si los temas que estamos comentando aquí en algún otro estado de la República lo viven de manera diferente, tienen diferentes situaciones relacionadas con el tema, bueno, pues que nos lo hagan saber para saber cuál es el termómetro del tema en particular a nivel nacional. Es correcto, Hugo. Y bueno, pues partiendo al tema principal del programa, que básicamente estamos haciendo un filtro, un retomar los temas como puede ser el de la contabilidad electrónica, Hugo, que básicamente pareciera que es un indicador de la bolsa de valores, que luego está la alza, luego está la baja. Entonces yo estaba, Hugo, tratando de filosofar, si es posible, sobre este tema de qué está haciendo la autoridad. Yo creo que allí hay un gran hierro en un momento determinado. ¿Por qué? Porque, bueno, pues sale el Código Fiscal de la Federación con esta nueva reforma donde se recoge el nuevo esquema o de lo que debemos de entender por contabilidad electrónica. Se reforma también en lo conducente el reglamento del Código Fiscal de la Federación. Sale la resolución miscelánea donde de manera voraz la autoridad solicita una serie de información tremenda. Y luego esto se viene desmoronando, Hugo, a través de las modificaciones a la resolución miscelánea fiscal en la segunda y lo conducente en la tercera. Y de hecho, Hugo, hoy por la mañana estuvimos con una conferencia donde el expositor, bueno, pues es uno de los desarrolladores de software contable a nivel, con presencia a nivel nacional. Y bueno, Hugo, vamos a compartirle también a los radioescuchas, bueno, pues esta experiencia que vivimos, que viene a traer incluso, pues pareciera que más confusión al tema. Es decir, hoy en día los sistemas contables terminan de no estar adecuados a la disposición que está vigente, y las disposiciones se siguen transformando. Evolucionando, así Entonces, es. mientras estas no dejen de evolucionar, el sistema el cuento no nunca lo va a acabar, dejar de así hacer. es. Así es. Sí, es porque como tú lo comentas, la gente de sistemas está en base a las disposiciones fiscales, y si estas disposiciones pues cambian de manera sorpresiva,
pues es difícil que las compañías de software estén al día, y también lo que hemos comentado en algunos otros programas, que no es claro en cuanto a la información, cómo va a aparecer, en dónde va a aparecer, y son estos pequeños detalles que pues al final del día no quedan claros, y que quien pagaría los platos rotos es el usuario final, el contribuyente, quien va a hacer uso de esas herramientas para cumplir con las obligaciones fiscales, ¿no? Ciertamente, Hugo, y dentro de todas estas experiencias que nos encontramos, pareciera que, Hugo, también recapitulando sobre cuál es el quehacer de hoy en día del contador, bueno, pues nos encontramos de que hay también una cuestión vertiginosa en cuestión de la información, Hugo. Yo creo que la autoridad también abusa en el aspecto de que publica en su misma página del SAT, y con esto ya tiene alcances de cierta manera jurídicos, porque así está establecido, de que no es necesario en un momento determinado que quede publicado en el Diario Oficial de la Federación, incluso para los anexos que están referidos en la resolución miscelánea. Por ahí hay algunas tesis y pronunciamientos al respecto. Entonces, ¿qué pasa, Hugo? Bueno, pues aquellos años atrás, donde para publicarse en el Diario Oficial incluso se medía en cuestión de leguas, y 2-3 días de acuerdo a la distancia iba teniendo sus efectos al interior del país. Bueno, pues hoy en día es inmediato, Hugo. Duermes con una cierta lectura, a lo mejor para editarlo, para comentarlo en el programa el día de hoy, y ya resulta que esta historia ya se modificó. Entonces, dentro de esta cuestión vertiginosa, yo creo que habría, Hugo, por parte del Poder Legislativo, que observar esta situación para que también le den una certidumbre jurídica al contribuyente. Es decir, ¿de qué sirve que el Código Fiscal de la Federación permanezca intacto a lo largo del año, el reglamento también, cuando de manera alegre lo que son la resolución miscelánea fiscal, bueno, pues se están aplicando modificaciones de manera ilimitada y en cualquier punto del tiempo, ¿no? Y Luis, y esto parecería que va en contra de ese famoso pacto fiscal, ¿no? De no modificar las disposiciones fiscales, y parecería que por encimita no cambia nada. Hugo, está violando ese, bueno, no propiamente el pacto fiscal, era algo que veíamos por ahí que salió en febrero, de una certidumbre tributaria, en donde había una serie de reglas, donde decían, incluso se acaba de firmar al momento de la entrega del paquete económico, que tampoco sufriría reformas la resolución miscelánea fiscal. Y hoy en día, bueno, pues ya vemos que se siguen emitiendo proyectos y modificaciones a la resolución miscelánea. Así es. Entonces este tema de la contabilidad electrónica, pues hasta cierto punto se le ha dado largas, pero no es algo que debemos dejar, porque es algo integral que con las empresas que hemos interactuado, pues se han involucrado todos los departamentos: compras, ventas, comercio exterior, porque son los pequeños detalles que, como Luis lo comentaba, pues parece que el funcionamiento del departamento contable cambió, pues porque ya no va a ser quien monitoree el cumplimiento de las obligaciones, por ejemplo en el tema de comprobantes, sino simplemente va a ser un recopilador de información, y va a armar el rompecabezas que la autoridad está solicitando como parte de los requisitos de la contabilidad. Pero pues se requiere la cooperación de todos los integrantes de la empresa. Hugo, y uno de los grandes paradigmas pareciera el timbrado y validación. Todo desemboca en eso, y pareciera que una vez que está timbrado, que ya se le dio todos los efectos, y pareciera que cumple de manera armónica con lo que está dispuesto en la ley. Esta es una cuestión totalmente falsa. Es decir, cumple los parámetros técnicos y tecnológicos que exige la autoridad. Así es. Pero ¿qué nos encontramos, Hugo? Que a lo mejor hay un producto que debe estar grabado a la tasa del 16% de IVA, y el contribuyente lo timbró y lo facturó a la tasa del 0%, o exento, o llevaba un IEPS y no se lo impusieron. Entonces, pues la autoridad, como quiera, y el software contable que hayas contratado con el proveedor, va a timbrar esa factura. Así y el que es. lo recibe va a pensar que la autoridad frenó esa operación y haya dicho, oye, no, sabes que esta operación sí grababa IVA, no te la voy a timbrar. Es decir, los sistemas no llevan esa inteligencia artificial tan tremenda. Es decir, es labor de los contadores, de los fiscalistas, de las empresas mismas, el contribuyente, el verificar que el comprobante, aparte de que esté timbrado, bueno, pues está dentro de los parámetros fiscales. Uno de los errores más comunes, Hugo, que se comete es en el tema de timbrado en moneda extranjera, que por ahí hay que recomendar al radioescucha que en temas, Hugo, por ejemplo, de la representación impresa, se están encontrando muchísimos errores. ¿Por qué? Porque el XML refiere una cosa, y la representación impresa, lo que es el PDF, bueno, pues está reformado de otra manera, que los datos a lo mejor pudieran no surgir del mismísimo XML. Tiene mucha razón, Luis. Eso lo hemos visto ahora con los sistemas contables, algunos que ya tienen la capacidad de, entre comillas, leer el XML y en base a eso hacer una póliza contable. El caso de los dólares, como tú lo comentas,
pues resulta que la póliza te lo maneja todo en dólares, ¿no? Entonces de ahí surge esa duda que tú comentas en cuanto a que a lo mejor la representación impresa venía que era en dólares a un tipo de cambio, y resulta que a la hora que lo lees pues trae un tipo de cambio diferente, o a lo mejor trae otra moneda. Entonces son todos estos pequeños detalles que, pues, entre comillas, ahorita estamos haciendo una auditoría de los XML, ¿no? Fíjate que sí, se hablaba también, bueno, pues a raíz de que la auditoría para efectos del dictamen fiscal desaparece, o bueno, está todavía en ciernes, pero todo indica que así va a ser. Bueno, pues que nosotros como contadores que ejercíamos, por ejemplo, en esa área, bueno, pues ahora ofrecer a los clientes otro tipo de auditoría, es decir, una auditoría de comprobantes en medios electrónicos. ¿Para qué? Porque se están yendo muchas rolas en este tema, Hugo. Todo está descansando en el ingeniero de sistemas, y a él se le delegan todas estas cuestiones, y a lo mejor el contador se desliga de responsabilidad, y al final el que sufre las consecuencias es el contribuyente. Entonces el contribuyente merece respeto, merece certidumbre, y que tanto la persona de desarrollo de software como el experto fiscal, bueno, pues se acerquen y tengan una responsabilidad solidaria respecto del desarrollo. Es un trabajo en conjunto, sí. O sea, aquí hay que involucrar a todos los participantes, porque si se lo dejamos al contador, no va a tener los conocimientos técnicos para el tema del XML, y el mismo caso en la gente de sistemas. Entonces se requiere un trabajo en equipo, porque hasta cierto punto ahorita, como están las disposiciones, la gente de sistemas tiene que interpretar lo que quisieron decir con el formato del XML. Un ejemplo, Hugo, por ejemplo, en el caso de venta de vehículos usados adquiridos también bajo esta situación, bueno, pues ahí debe de tener un nodo especial con cierto protocolo para que sea llenado, y en la mayoría de los casos, por no decir todos, Hugo, se brincan las trancas, y ese apartado, bueno, pues simple y sencillamente no termina por llenarse. Así es, sí. Entonces son todos estos pequeños detalles que por eso queremos hacer conciencia, queremos que el contribuyente, el contador, pues vean, volteen a ver su contabilidad, cómo lo está haciendo, porque podemos decir que ahorita tenemos una especie de tregua, ¿no? Tenemos la oportunidad de regularizar, de hacer el cambio de cultura, de obtener los XML, porque todavía hoy en día hay quien no tiene la precaución de conservarlos, y sabemos que fiscalmente ese es el único comprobante que es válido, ¿no? Entonces todos estos pequeños detalles son muy importantes. Ahora, bueno, pues dentro de las soluciones que se están arrojando, Hugo, muchos quieren partir de la representación impresa, otros del XML, etcétera, ¿no? Ahí la realidad es que ¿qué está obligando la autoridad hacendaria? En este caso, bueno, pues a través de resolución miscelánea fiscal, obligan al contribuyente, porque parecía otro mito. Oye, ¿sabes qué? Yo no estoy obligado a conservar el XML porque tengo la representación impresa. Bueno, pues a través de resolución miscelánea por ahí se establece que el contribuyente deberá almacenar los XML en medios magnéticos, tanto los recibidos como los emitidos. Aquí hablamos, si hubo nómina, bueno, el XML correspondiente, el XML de la facturación y de todas las deducciones autorizadas del contribuyente. Hugo, al momento en que tú te limitas a volcar a tu contabilidad los XML recibidos vía a lo mejor correo electrónico o por cualquier medio que te sea entregado por el cliente y por el proveedor, bueno, pues te están limitando de mucho. Es decir, hay que espejearlo contra lo que está depositado en el repositorio del SAT. Sí, el repositorio oficial, por decirlo así. Porque hay muchos casos, Hugo, que a lo mejor los trabajadores o terceros que dicen, ¿sabes qué? A la empresa le dan un precio especial al momento de ir a adquirir en cierta compañía o tienda. Y sacan el comprobante a nombre de la empresa, ¿no? Sí. Y la compañía ni cuenta se da porque no está volcado en su contabilidad. Entonces, oh sorpresa, al momento en que hacen esta auditoría de XML depositados ante el SAT contra los que tiene el contribuyente, bueno, pues aparecen por ahí esos huerfanitos que por ahí alguien está solicitando a nombre del contribuyente de manera indebida. Luis, respecto a ese tema particular, también otra situación que se ha presentado mucho en la práctica es que pues, de repente a lo mejor tú vas con un proveedor de un determinado servicio, te emite el comprobante y después pues detecta que a lo mejor hay un error en el tipo de producto, algún error en la factura que requiere que se vuelva a emitir, y bueno, pues cancela la factura que te dio, emite una nueva, más no tiene la precaución de avisarte. Entonces, si en tu contabilidad tienes la primera factura que otorgaron, pues en la página del SAT va a aparecer como cancelada, ¿no? Y para efectos del SAT, esa deducción no va a proceder. Entonces, por eso es muy importante otra vez, eso que hacía mención Luis Padrón, de ir a la página del SAT, es una tarea ahora sí que indispensable, ¿no? Porque pudiera ser
que los datos de la empresa estén bien, pero si el RFC está incorrecto y no aparece en esa base de datos del SAT, pues como dicen por ahí, lástima Margarito, ¿no? Fíjate, Hugo, y también hay muchos asegúnes respecto del catálogo de cuentas y en diversas interacciones con las autoridades y los diversos involucrados, contribuyentes, desarrollos de software, cámaras y demás, pareciera que la lectura de esto, Hugo, es que va a seguirse modificando y atenuándose a favor del contribuyente. Es decir, debemos de esperar una próxima modificación de resolución de miscelánea fiscal respecto de la emisión de comprobantes fiscales. ¿En qué propiamente, Hugo? Hay demasiada confusión en respecto a lo que debemos de entender por primer y segundo nivel respecto del catálogo de cuentas y balanzas de comprobación. Pareciera que el primer nivel está causando una serie de conflictos tremendos. Es decir, si yo tengo una cuenta de mayor que sea, por ejemplo, a lo mejor IVA acreditable, pues yo no la puedo colgar de la cuenta de mayor que me está proponiendo la autoridad porque me está causando conflictos. Entonces, pareciera que la solución y lo que está por venir, Hugo, es que la autoridad va a obligar al contribuyente que nada más identifique lo que es las cuentas de segundo nivel y en automático, al ser las de primer nivel simplemente acumulables, bueno, pues allí se resuelve el tema. Es decir, hoy en día tecnológicamente es prácticamente imposible cumplir con ese match al primer y segundo nivel. Así es, sí, también porque pudiera ser que a lo mejor algunos desarrolladores de software pues ya tienen, como dicen por ahí, mapeado todo tu catálogo de cuentas, ¿no? Pero la obligación es al segundo nivel. Si el contribuyente lo desea, puede incluir todo el catálogo. Entonces también ahí el contribuyente debe tener la opción de que si cumplo al segundo nivel, bueno, pues entregar mi catálogo al segundo nivel y no entregarlo completamente, ¿no? Entonces, por eso la importancia y trascendencia de ir viendo todos estos temas para ir solucionándolos, porque conforme vayamos avanzando van a salir nuevas situaciones, nuevos imprevistos, y que si lo dejamos al último nos vamos a meter en un problema. Hugo, y todo parece indicar que yo creo que la autoridad dentro de este diferimiento, bueno, pues también tendrá que recorrer los meses o periodos obligados a informar a través de esta modalidad. ¿Por qué, Hugo? Porque el mes de julio 2014, que ya existe la obligación diferida para enterarlo o enviarlo en enero del 2015, pues hoy en día todavía no hay certidumbre, no hay una infraestructura, no está abierto el minisitio respectivo para la contabilidad electrónica. Entonces, ¿cómo el contribuyente podrá tener certidumbre de que lo que ya está consumado y ya está registrado, imagínate, Hugo, reformarlo a la estructura que proponga el SAT? Yo creo que allí debiera de tener algo de condescendencia y en aras de ser justos y equitativos y jugar las mismas reglas del juego. Es decir, si la autoridad no las tiene todavía bien presentes, si los desarrolladores no pueden ofrecer una solución al contribuyente, bueno, pues que esto tenga una vigencia, por ejemplo, a partir de enero del 2015, que sea para ciertos tipos de contribuyentes, personas morales, que incluso así está estipulado, Hugo, que las personas físicas tendrán un inicio va a haber un diferimiento escalonado para el caso de personas morales, que ahorita está empatado y violenta esa disposición que estaba favorable a las personas físicas. Es decir, las empatas en términos de alcances tecnológicos con las personas morales. Y tristemente, Hugo, ¿qué está pasando ahorita? Que empresas grandes y pequeñas están siendo bombardeadas con que compren desarrollos. Y, oh sorpresa, compran desarrollos que pues van a servir para nada. ¿Por qué? Porque van a requerir actualizaciones o versiones nuevas. Yo creo que dentro de todo este desorden hay un impacto económico en cada una de las entidades de negocios que la autoridad también debiera de considerar y hacer una especie de tregua y decir, vamos a diferir esto hasta que esté bien claro para todas las partes. Así es. Y bueno, también otro tema que es vigente, pues el tema del régimen de incorporación, ¿no? Este régimen que pues ya ha tenido que presentar varias declaraciones que son, pues en cierto caso, declaraciones informativas, porque en el caso de ISR, pues ahora sí, no hay un pago de por medio, más sin embargo, sí hay que determinar el impuesto, y que el día 17 se venció el bimestre, y a diferencia de los bimestres anteriores, el plazo era el día 17 y no el día 30, ¿no? Entonces, aquellos que no lo han hecho, es importante que lo hagan, que se pongan al corriente, porque aunque no haya un impuesto a cargo, sí es la obligación de presentar esa declaración. Y aparte, Hugo, está establecido en ley que
en base a incumplimientos pueda salir también expulsado con tarjeta roja de este régimen y irte al régimen general de ley. Entonces hay que tener mucho cuidado con estos incumplimientos porque son acumulados por los 10 años que pudieras permanecer en dicho régimen. Hugo, que también habría que proyectarnos 10 años, va más allá del sexenio actual. Pues bueno, yo quisiera ver que en un momento determinado se respetara la vigencia, como alguna vez no se respetó la migración del régimen de pequeños contribuyentes, se desplaza y se sustituye con este régimen de incorporación, que definitivamente, Hugo, si haces un cuestionario, bueno, pues los contribuyentes no están comprando del todo la migración a este nuevo régimen, ¿no? Así es, sí, aún así, de los comentarios favorables de la autoridad, de los programas que están tratando de relacionar con el régimen de incorporación, pues como tú bien lo comentas, la población no termina de comprar esta idea y que pues este régimen de incorporación pues tiene que tener cierto cuidado, ¿no? Porque tiene que facturar electrónicamente, tiene que tener cuidado si es para el público en general, si es para ahora sí nominativo a alguien en particular, por el tema luego del prorrateo del IVA, ¿no? De cómo se va a manejar ese IVA. Hugo, yo creo que esas empresas, por ejemplo las abarroteras, tienen un gravísimo problema. ¿Por qué? Porque todos los proveedores que les surten, bueno, pues los diversos artículos que tienen a la venta, les entregan un simple ticket. Y es obligación del abarrotero en un momento determinado entrar a todos y cada uno de los portales de estos proveedores a descargar descargar, primeramente solicitar la factura, generar, que ahí genera o ocasiona un grave problema para los contribuyentes. ¿Por qué? Porque esas están generadas con fecha posterior al acto correspondiente. Yo creo que ahí la autoridad, incluso en aras de atacar la informalidad, Hugo, porque ¿qué pasa allí? Todas las ventas de mayoreo es para una persona que se dedica al comercio. Entonces, imagina que la autoridad hiciera una redacción de ley donde dijera que los actos de comercio que implicaran una operación al mayoreo tuvieran invariablemente que identificarse al adquiriente con algún RFC. Esto para evitar las cuestiones de informalidad. Con esto romperías con toda esta cadena que permite adquirir al mercado formal, volcarlos al informal y ahora sí la autoridad andarlos persiguiendo. Imagina una redacción jurídica donde, bueno, pues se obligara a los oferentes y prácticamente quedaría esto nulificado, Hugo. Incluso de cierta manera le pegarían como le pegan a los colegios, a obligar a las grandes empresas proveedoras de bienes y servicios, bueno, pues que sus ingresos también queden facturados, porque por ahí abres una puerta para decir, bueno, pues esas empresas, incluso transnacionales, bueno, pues al vender sin comprobante fiscal, entra la duda, como buen mexicano, de saber si se están reconociendo fiscalmente todas esas operaciones, ¿no? Entonces, por ahí la autoridad, ahora sí, como dicen, mata dos pájaros de un tiro, ¿no? Sí, porque aquí a través, como tú lo comentas, a través de los terceros estarían fiscalizando a los pequeños y en este caso al régimen de incorporación, ¿no? Porque todas sus compras pasarían a través de un registro que tendría la autoridad de cada una de las operaciones. Hugo, y bueno, pues a lo mejor ya está dando ideas allí en cuestión de una iniciativa. A lo mejor no te extrañe que próximamente, bueno, porque las autoridades también escuchan este programa, al igual que los contribuyentes, porque es interés de todos. Nosotros recogemos el sentir de los contribuyentes, lo volcamos a través de este medio y bueno, pues ellos también están atentos al sentir del pueblo, ¿no? Porque al final del día ellos también son parte del pueblo, nada más que bueno, el cargo que ocupan es ahora sí que de la rayita y para enfrente, ¿no? Así es, y bueno, Luis, prácticamente estamos en la recta final del programa. Pues yo nada más agregaría que el tiempo corre, ¿no? En teoría, en enero hay que cumplir con obligaciones de la contabilidad electrónica y entonces hay que ponernos al día con eso. También tener cuidado que una cosa son los requisitos que marca el reglamento del código para el tema de los asientos contables y otros muy diferentes los requisitos para la contabilidad electrónica. Entonces, no estar esperanzados o no estar únicamente enfocados con el tema de la contabilidad electrónica, sino hay que ver los requisitos de los reglamentos del código para ver cómo vamos a cumplir con ellos, porque no tienen nada que ver con la contabilidad electrónica. Y yo nada más cerraría, Hugo, no se basen en el dicho de fin de semana, de sobremesa, que por ahí alguien le dijo a otro y se distorsiona todo esto. Fundamenten sus opiniones al interior de sus empresas de manera debida. Es decir, jurídicamente que esté soportado el por qué sí voy a incorporar el folio fiscal o por qué no, o por qué sí voy a migrar a contabilidad electrónica o por qué no. Me amparé, cuáles son los efectos, hasta dónde son los alcances, me otorgaron la suspensión provisional, me negaron
sacaron la definitiva, cuáles son los plazos que están por ahí, para que pues la empresa se ubique en su real situación, ¿no? Y tengan, como dicen por ahí, que tomen riesgos medidos. Así es. Y bueno, le recordamos nuestro medio de contacto, el correo electrónico dudas@frecuenciafiscal.com.mx, la página en Facebook Frecuencia Fiscal, el canal en YouTube Frecuencia Fiscal, donde posteriormente estará disponible este programa. Yo nada más dejarles de tarea, Hugo, dentro de la página del SAT hay un apartado de preguntas frecuentes relacionadas con contabilidad electrónica. Ahí hay muchos apartados que también se habla, Hugo, desde el punto de vista jurídico. Intentan aleccionar al contribuyente diciendo, no, es que en preguntas frecuentes dice que estoy obligado a entregar esto. Entonces ya la autoridad, aparte de usar la herramienta de la resolución miscelánea fiscal, de las modificaciones respectivas, de los criterios normativos, bueno, pues surge esta herramienta de preguntas frecuentes, que hay que verlo en su real dimensión, ¿no? Así es. Y bueno, nos despedimos. Contador público Luis Alberto Padrón. Hugo René Ortiz. Que tengan un excelente inicio de fin de semana. Hasta la próxima. Esto fue Frecuencia Fiscal. Te invitamos a seguirnos sintonizando todos los viernes de 2:30 a 3 de la tarde. Gracias.